Hola, continuamos hablando sobre cómo probamos que la Biblia es la verdadera palabra de Dios. La última vez hablamos sobre los temas científicos, arqueológicos, históricos y sobre todo mencionamos la vida de Jesucristo. La presentación de Cristo en la Biblia es fuera del invento humano. Pero hoy voy a hablarles acerca de la parte genealógica de la Biblia. Y solo vamos a mencionar una genealogía, que es la de Adán hasta Noé. Interesante que hay un capítulo entero que solamente es de la genealogía de Adán y Eva. ¿Sabías que tu nombre significa algo importante? Por ejemplo, si tú te llamas David, en el hebreo significa el amado de Dios. Si tú te llamas Abraham, eso significa padre de multitudes. Así también todos los nombres de la Biblia y de la genealogía de Adán hasta Noé, cada nombre tiene un significado en el original hebreo. Por ejemplo, vamos a ir primero con el nombre de Adán. Adán significa hombre. Luego Adán tuvo un hijo que se llamaba Set. Set significa asignado o designado. Luego Set tuvo un hijo que se llama Enos. Enos significa mortal. Y Enos tuvo un hijo llamado Cainán. Y Cainán significa dolor. Luego Cainán tuvo un hijo que se llama Mahalaleel, que significa el Dios bendecido. Luego Mahalaleel tuvo un hijo llamado Jared, y eso significa deberá descender. Luego Jared tuvo un hijo llamado Enoc, que todos hemos escuchado de él, que significa enseñar. Enoc tuvo un hijo llamado Matusalem, y Matusalem significa su nombre traerá. Y recuerden que Dios le dijo a Enoc que él iba a retener el diluvio hasta que su hijo Matusalem muriera. Y así fue con Noé. Hasta que Matusalem murió, sucedió el diluvio. Luego Matusalem tuvo hijos y hijas, entre ellos Lamec. Lamec significa el desesperado. Luego Lamec tuvo un hijo llamado Noé, que todos sabemos quién es él. Y Noé significa comodidad o consuelo. Ahora vamos a leer todos estos nombres con su significado original desde Adán hasta Noé, para que descubramos qué nos dice. Y escuchen bien. Hombre, asignado a dolor mortal, pero el Dios bendecido deberá descender, enseñando que su muerte traerá al desesperado comodidad o consuelo. Lo voy a volver a decir. Hombre, designado a dolor mortal, pero el Dios bendecido deberá descender enseñando que su muerte traerá al desesperado comodidad o consuelo. Todo el Evangelio ya escrito y profetizado en toda la genealogía de Adán hasta Noé. ¿No es impresionante? Ahora les voy a enseñar sobre un tema que yo nunca había escuchado hablar en toda mi vida. Y esto comprueba los elementos que están en la Biblia, que ahora podemos verlo con nuestros propios ojos. Por ejemplo, el Coliseo de Roma tiene de existencia casi 2000 años. Fue construido en el 72 después de Cristo. En el Coliseo todos sabemos que ahí habían gladiadores que mataban cientos de cristianos. Ahí hay una estatua del emperador Nerón, que por cierto, él fue el emperador más sádico que existió en la historia. Dicen que él tenía un deslizador, que tenía un cuchillo en medio, para que ahí tiraban a los cristianos y los partían en dos. Él era el emperador más malo que ha existido ahorita en todo Roma. En el Coliseo sabemos que ahí gritaban entre 50,000 y 80,000 personas. Fue construido por el emperador Vespasiano, pero fue terminado por su hijo Tito. Tito fue el emperador que atacó a Israel, borrando con toda su existencia, y vació con todo lo que estaba en el templo de Jerusalén. Recuerden el renacimiento de la nación de Israel, que fue en 1948 y fue oficial en 1949. Esto es uno de los cumplimientos proféticos más fuertes que ha existido en la Biblia después del nacimiento de Jesucristo en la tierra. Pero ¿cuándo fue que dejó de existir? Fue en el 70 después de Cristo, cuando el emperador Tito fue a atacarlo y destruyó con todo. Ahora, estos mismos soldados que atacaron y destruyeron Israel
son los mismos soldados que también construyeron el Coliseo. Lo interesante es que Israel fue atacado en el 70, pero el Coliseo se construyó en el 72, 2 años después de haber sido atacado. ¿Por qué? Porque el Coliseo fue construido con todos los tesoros del templo de Dios. Y tú dices, ¿hay pruebas de esto? Por supuesto que sí. Pero saben, el detalle es que el diablo es un difamador. Y lo que él le encanta hacer es agarrar lo bueno de Dios, las cosas buenas y santas, y convertirlas en cosas malignas y corruptas. En Ezequiel fue profetizado, en Ezequiel 5:11, cuando Dios dijo: por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también, mi ojo no perdonará y no tendré misericordia. Lo bueno que tenemos ahora es que el templo ya no es unas paredes, sino que tú eres el templo de Dios. Eso está en 1 Corintios 3:16. Pero hay otro objeto que está ahí nomás cerca del Coliseo, y ahí podemos ver un diseño gráfico de los soldados romanos cargando los tesoros del templo de Dios para construir el Coliseo. Este objeto se llama el Arca de Tito. Ahí está en Roma y celebran la destrucción de Israel. Ahí pueden ver los soldados cargando las trompetas de plata, la mesa de los panes, etcétera, todo lo que estaba en el templo. Y para confirmar que esto es cierto, ustedes pueden ver en la historia judía cómo los rabinos les enseñaban siempre a los judíos que nunca vayan a cruzar ese arco, por lo que representaba, obviamente. Eso declaraba la destrucción de Israel. Y saben, una vez un judío manchó unas gráficas en el arca que les costó quitar, ya no se puede leer ahora, que decía Yam Israel Hay, que significa la nación de Israel vive. Y saben, el verdadero símbolo de Israel no es la estrella de David. Ese es el símbolo de la bandera. El verdadero símbolo de Israel es el candelabro de 7 ramas. Pero nunca nadie lo había visto. Ellos no sabían cómo era este candelabro, hasta que una vez lo encontraron, que estaba preservado adentro del arco de Tito. Ahí estaba preservado porque lo petrificaron en el arco, y ahora podemos ver cómo es en realidad. Saben, yo no estoy aquí para convencerlos a ustedes. Eso ya es trabajo del Espíritu Santo. Yo solo estoy aquí para decirles. Pero su palabra dice en Romanos 1:16 que no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, porque es poder para salvación. Y aquí podemos ver cómo su palabra no falla y toda es verdad.